Gracia y paz, hermano. El Señor les bendiga. Amén. Bueno, hoy comenzamos las exposiciones en relación al pacto abrámico. Digo comenzamos porque lo más probable es que al menos sean 3 exposiciones, quizás más, en relación a este pacto. Gloria a Dios. Porque quiero, con la ayuda de Dios, sacarle el jugo a este pacto. Amén. Porque si usted comprende este pacto, estará comprendiendo, sin exagerar, la revelación completa de la Biblia. Gloria a Dios. Alguien que no entienda el pacto abrámico renuncia al púlpito. Desde ya se lo digo. Porque si no domina el pacto abrámico, al menos en las cuestiones básicas, no sé qué está haciendo en el púlpito. Esa es la verdad. Y con esta declaración que acabo de hacer, me incluyo cuando en el pasado subí muchas veces al púlpito a predicar sin tener idea de lo que era el pacto abrámico. Así que, si bien es cierto, Dios usó esas exposiciones providencial y soberanamente, no obstante, desde el punto de vista de la responsabilidad, simplemente di jugo. No tendría por qué haber subido a exponer. Esa es la verdad. El pacto abrámico. A ver, Génesis tiene 50 capítulos. Es el primer libro de la Biblia. El semillero de las grandes doctrinas que posteriormente se desarrollan después en los demás libros de la Escritura, hasta Apocalipsis. Ha sido llamado el semillero de las grandes doctrinas. Génesis, origen, primer libro de la Biblia. Los primeros 11 capítulos de Génesis, para que usted entienda, en la academia, en la erudición teológica, sea tanto católica romana o protestante, reformada, evangélica, o de la tendencia que sea, los primeros 11 capítulos de Génesis es materia de estudio para los grandes centros de erudición de la Biblia. Es la historia universal, la historia primitiva. Los 11 primeros capítulos de Génesis. Los primeros 11 capítulos de Génesis nos hablan de algunos grandes eventos, como por ejemplo la creación. Dios como creador nos relata la creación. Un segundo gran evento que nos revelan estos primeros 11 capítulos de Génesis es la caída del hombre. Número 1, la creación. Número 2, la caída del hombre. Son eventos y acontecimientos de trascendencia que tienen implicancias en la historia. Amén. Hay otro evento también, el diluvio, el gran diluvio universal. Después del diluvio, en el capítulo 10, básicamente la Biblia revela el origen de las naciones. El origen de las naciones. En el capítulo 11, la conocida Torre de Babel. La Torre de Babel. Estos son acontecimientos que la Biblia revela en los primeros 11 capítulos de Génesis. Si usted lee los primeros 11 capítulos, se va a encontrar con esos eventos, con esos acontecimientos. Ahora, entre el diluvio y el origen de las naciones, comenzando el diluvio, capítulo 6 más o menos de Génesis, desde ahí hasta el capítulo 10 de Génesis, entre el diluvio y la Torre de Babel, entre el diluvio y las naciones, la Biblia revela el pacto noético, que nosotros ya vimos. El pacto
noético. El primer pacto que la Biblia menciona explícitamente, en el sentido que aparece la palabra pacto en hebreo berit, que significa cortar. El primer pacto que la Biblia revela está en Génesis, que es el pacto noético. ¿Ya? Comenzando en el capítulo 6. Hoy estamos frente al pacto abrámico, que es el segundo pacto que la Biblia revela. Decíamos nosotros que el pacto noético es como la plataforma sobre la cual jugarán los otros pactos. El pacto noético es la cancha sobre el cual jugará el pacto abrámico y los demás pactos que la Biblia revela. El pacto noético es un pacto preservador. Nosotros vimos eso, así que si quieren repasar, pueden acudir al canal de YouTube, ahí están alojadas las exposiciones. Ahí tengo introducción a los pactos 1, 2 y 3 y exposición del pacto noético 1 y 2. Ahora, desde el capítulo 2 al capítulo 50 de Génesis, la Biblia revela la historia patriarcal. Los primeros 11 capítulos, historia primitiva bíblica. Desde el 2 al 50 nos encontramos con la historia patriarcal. Aquí nos habla la Biblia de Abraham, nos habla de Isaac, nos habla de Jacob y nos habla de José en Egipto. Estos son los patriarcas que llenan esos capítulos del 12 al 50. Nosotros hoy estamos en el capítulo 12. Ahí va a comenzar nuestra exposición, el capítulo 12. Los eruditos dicen que el capítulo 12 es uno de los capítulos más importantes de la Biblia, porque ahí Dios revela su programa profético que desarrollará a través de la historia. Que este pacto abrámico contiene el plan, el diseño, los postulados que Dios hará después a través de la historia. O sea, todo lo que ha pasado en la historia bíblica y lo que pasará en la historia universal, extrabíblica, de una u otra manera no podría comprenderse si no entendemos el pacto abrámico. O sea, un historiador que no entienda el pacto abrámico, por muy buen historiador que sea, en el fondo va a estar errando en algún punto de la historia. Por ejemplo, cuestiones de contingencia. El mapa político, el acontecimiento geopolítico de las naciones, en el concierto de las naciones, problemas entre Rusia y Ucrania, problemas de Israel. Siempre Israel está en medio del concierto de las naciones. Todo lo que pasa en Israel tiene implicancias en el mundo. Que Estados Unidos, que la economía, que China, cualquier país, Europa, América del Sur, América del Norte. Todas las cuestiones que acontecen, usted podría tener una lectura objetiva, seria, si entiende el pacto abrámico al dedillo. En los primeros 11 capítulos, Dios trató con la humanidad en general. En el capítulo 12, Dios ya dejó, por decirlo ilustrativamente hablando, dejó de mirar en general y se enfocó en un punto. Miró Ur, miró la ciudad de Ur. Dios miró Ur. Y allá en Ur había un hombre que se llamaba Abraham. No Abraham, sino que se llamaba Abraham, así, seco. Allá había un hombre pagano, adorador de dioses falsos. En la cultura de Babilonia, en la cultura mesopotámica, allá estaba uno. Dios había tratado con la humanidad en general, pero ahora
El foco de la revelación se especifica y enfoca un punto. Abraham. El 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Sal de Ur. A la luz de la Biblia, Abraham viajó de Ur a Harán, que está más arriba, y después vino a Canaán. ¿Ya? Abraham, estando en Ur, recibió el llamado de Dios por primera vez. Abraham recibió dos llamados, uno desde Ur, el otro desde Harán. Es un mismo llamado, pero dos veces. ¿Ya? Amén. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Este pacto es tremendo, hermano. Cuando usted entiende las implicancias de este pacto, después de la revelación que sigue hasta Apocalipsis, se da cuenta que el pacto abrámico está en todos lados. Podríamos decir, entre comillas, que el pacto abrámico es omnipresente. ¿En qué sentido? En el sentido no de la omnipresencia de Dios que está en todos lados, sino el pacto abrámico es omnipresente porque está en todas partes de la revelación. Para ello, solamente voy a poner un ejemplo, que ya algo de eso dije antes, pero voy a repetirlo. Mateo capítulo 1, acompáñenme en Mateo capítulo 1. Supongamos que usted nunca haya oído del pacto abrámico, no sabe nada. Sin embargo, se pone a leer la Biblia y comienza a leer Mateo. Mateo, y obviamente va a comenzar por el capítulo 1. Usted es un nuevo creyente, le dice a su pastor, pastor, ¿por qué libro puedo comenzar a leer la Biblia? Y su pastor le dice, comience por el Nuevo Testamento, hermano, comience con Mateo. Ya usted hizo caso, fue a Mateo y está leyendo la Biblia en su casa, después del servicio, durante la semana. Entonces usted comienza libro en Mateo 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Abraham. Eso dice el primer versículo. A priori usted no le va a llamar mucho la atención, ¿no? Jesucristo, hijo de David, claro, hijo de Abraham, uno dice, esos son sus antepasados. Pero más allá no reflexiona. Pero si usted entendiera el pacto abrámico, y más aún entendiera la cultura judía, y más aún fuera judío, usted no iba a llegar y a pasar del 1 rápidamente al 1-2. No. Usted iba a entender lo siguiente. El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esa expresión, hijo de David, hijo de Abraham, no nos olvidemos que Mateo está presentando a Jesucristo como el Mesías, como alguien que iba a cumplir profecías. Amén. Y dice que este Mesías, Jesucristo, porque dice Jesucristo es Jesús, Cristo Mesías, está diciendo Jesús es el Mesías. Cristo no es un nombre, Cristo es un título. Jesús es un nombre. Cristo es el título del Mesías. Cristo es Mesías. En otras palabras, cuando la Biblia dice Jesucristo, uno acá en Occidente lo lee como un nombre.
No. Cuando la Biblia menciona a Jesucristo, lo que está diciendo es, ese personaje que se llama Jesús es el Mesías. Eso es lo que hay que entender cuando se menciona a Jesucristo. Y eso es revolucionario en el mundo judío, porque ellos esperaban un Mesías y los Mesías aparecían todos los días, hermano. Todos los días había gente que decía yo soy el Mesías. Usted sabe que en la cultura judía el nombre Jesús es un nombre común. Mucha gente se llamaba Jesús. Pero no todos los Jesús andaban diciendo que eran el Mesías. Esa es la diferencia. Entonces, cuando Mateo dice, libro de la genealogía de Jesucristo, libro de la genealogía de Jesús, que es el Mesías, este es hijo de David y este es hijo de Abraham. ¿Qué significaba esto? Aquí, implícitamente, Mateo está mencionando dos pactos. Está mencionando el pacto davídico, que lo vamos a ver más adelante, y está mencionando el pacto abrámico. Pero si usted no entiende lo que es el pacto abrámico, ¿cómo va a entender lo que Mateo está diciendo? Por eso que el entendimiento del pacto abrámico es una llave que te abre el entendimiento del Nuevo Testamento. De hecho, los eruditos dicen que el pacto abrámico es la piedra angular de la revelación progresiva. ¿Usted entiende lo que es la piedra angular de una construcción? La principal piedra de la construcción. El fundamento. De ahí parte todo. O sea, que usted no puede entender la construcción, la arquitectura de la construcción, si usted no sabe cuál es la piedra angular. ¿Sí o no? Si usted entiende cuál es la piedra angular, va a entender la arquitectura del resto de la construcción. De la misma manera, si no entendemos el pacto abrámico, no va a entender los profetas mayores, no va a entender los profetas menores, no va a entender los libros históricos, no va a entender el Nuevo Testamento, no va a entender Apocalipsis, no va a entender nada. Quizás hable de todo, pero de todo hablará a medias, sin entender con cabalidad. Va a picar como pollo aquí y allá. De repente se me acercan algunas personas diciendo, hermano Freddy, pero ¿por qué esto aquí? Hermano Freddy, ¿por qué esto allá? ¿Y por qué esto aquí? ¿Y por qué esto allá? Y ya empezó a picar el pollo. Que no tienen visión de conjunto. Tienen una visión y un entendimiento fragmentado, como un rompecabezas no armado, las piezas tiradas por todos lados. El pacto abrámico es el inicio de la construcción. El pacto abrámico es la piedra angular. Por eso que si entendemos el pacto abrámico, vamos a obtener por la gracia gratuita de Dios la llave del entendimiento de la revelación bíblica. Por eso que con este pacto no podemos apurarnos. Tenemos que ir con calma para tratar de escribir y ejercer el entendimiento de cada uno de sus rincones. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Yo estoy exponiendo la carta a los romanos también. Acompáñenme, Romanos. Romanos, la carta del apóstol Pablo a los romanos, ¿cierto? Capítulo 4 de Romanos, capítulo 4 de Romanos.
El último sermón que prediqué acá fue en el capítulo 3 y terminamos en el versículo 31, ¿se acuerdan? Luego por la fe validamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahí terminamos la última exposición, ¿se acuerdan? Y ahora entramos en el capítulo 4, que se viene esa exposición más adelante, pero mire lo que dice el capítulo 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham? Ahí está nuestro personaje, Abraham. Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Mire cómo se conecta la doctrina de la justificación con el pacto abrámico. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia, etc. Vamos a exponer eso en el sermón que corresponde. Yo simplemente estoy dando pinceladas, atando ciertos cabos, para que usted entienda la importancia de entender el pacto abrámico que comienza en el capítulo 12 de Génesis. También se cita a Abraham en Gálatas. De hecho, esto es para crear ansiedad. Acompáñenme a Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 16. La gran comisión. Si usted no entiende el pacto abrámico, o al menos no lo ha estudiado en sus aspectos básicos, no predique de la gran comisión. Porque no entiende nada. O si entiende, entiende poco, pero eso mismo es peligroso porque puede distorsionar algo. Mira lo que dice. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, o sea, por esa razón, por tanto, id y haced discípulos a las naciones. Captúralo acá. A las naciones. O sea, no te quedes dentro de las fronteras de Israel. Ve a las naciones, a lo que está fuera de Israel. Ve a las naciones. Pasa del aspecto nacional al aspecto mundial. ¿Me sigue? ¿Me entiende la lógica? Pero usted tiene que entender eso en lo que se entiende en la mentalidad judía y no necesariamente en la mentalidad contemporánea. Porque para el mundo judío, solo ellos eran el pueblo elegido y nada más. Ellos tenían un Dios nacionalizado. Creían que su Dios le pertenecía a ellos solamente. Pero cuando la gran comisión rompe las fronteras de Israel y dice, por tanto, ir y hacer discípulos a las naciones, al mundo mundial, diríamos en términos actuales, al mundo mundial, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Debemos interpretar la gran comisión en su contexto inmediato, por supuesto, pero tenemos que tener de fondo la comprensión del pacto abrámico, hermano, porque esto está estrechamente relacionado. Cuando se entiende el pacto abrámico, uno va a entender que está estrechamente relacionado. Juan 3:16. El conocido Juan 3:16. Mira lo que dice.
Porque de tal manera amó Dios al mundo. Nuevamente concepto mundo. En términos teológicos es, de tal manera amó Dios al mundo que no se quedó encerrado en las fronteras de Israel, sino que le dio ganas de irse para afuera. De tal manera amó Dios al mundo, o sea, no solo a Israel, al mundo. El amor de Dios rompe fronteras. Gloria a Dios. La gracia de Dios no puede ser contenida por ninguna frontera. Amén. Cuando usted odia a su enemigo, esto es un ejemplo ilustrativo, a Dios le da ganas de salvar al enemigo. Amén. ¿Me está entendiendo algunas implicancias a priori que estoy dando ciertas luces nomás de las implicancias del pacto abrámico en el Nuevo Testamento? Va a llegar el momento donde vamos a hablar de eso en cuanto al último punto que yo tengo con respecto al pacto abrámico, que se llama las implicancias teológicas y bíblicas del pacto abrámico en el Nuevo Testamento. Ese es el último punto. Porque es necesario ver algunos versículos específicos del Nuevo Testamento a la luz del entendimiento del pacto abrámico, pero lo vamos a hacer al final cuando ya entendamos qué es el pacto abrámico. Porque ahí va a quedar más claro entender algunas cuestiones de Gálatas, algunas cuestiones de Hebreo, etc. Lo otro es que en el Nuevo Testamento hay cartas que fueron escritas al Israel de Dios. Hay cartas apostólicas que fueron escritas al Israel de Dios. Y hay otras que fueron escritas a la iglesia propiamente tal. Por ejemplo, Primera de Pedro, ¿a quién fue escrito? Todo está conectado, hermano, todo está conectado. Todo está conectado. La revelación de Dios, si bien es cierto, cada versículo está en su contexto inmediato, pero a la vez cada parte de la Biblia es un organismo. ¿Me siguen? Es una revelación de un organismo que nada contradice nada cuando se interpreta correctamente. Algunos dan interpretaciones espectaculares de algunos pasajes aislados de la Biblia. Y usted los escucha y dice, ¡qué interpretación más extraordinaria! El único problema es que contradice la revelación. Por eso, que no es bíblico una interpretación bonita. En otras palabras, la cuestión de la estética no debe ser el criterio que debe gobernar la interpretación. O sea, puede que una interpretación te guste o otra te desagrade, pero eso no son los parámetros para desechar o aceptar algo, sino que esté en armonía con toda la Biblia, te guste o no te guste. Volvamos al capítulo 12 de Génesis. Estamos en el capítulo 12 de Génesis. Quiero que se grabe eso, capítulo 12 de Génesis. Y voy a darle la panorámica del esquema que traigo en relación a la exposición del pacto abrámico. Por ejemplo, vamos a ver el concepto del pacto abrámico. Primer punto, el concepto del pacto abrámico. Vamos a ver la materia prima del pacto abrámico. ¿A qué me refiero con la materia prima? Es decir, los versículos y pasajes que contienen la narrativa del pacto abrámico. Porque tenemos que empaparnos con esa narrativa para después interpretar la narrativa. La materia prima del pacto abrámico. Punto 3, la naturaleza del pacto abrámico. ¿Qué es el pacto abrámico? Punto 4, el contenido del pacto abrámico. ¿Qué tiene adentro el pacto abrámico? Punto 5, los pactos hijos
del pacto abrámico. ¿Entendió eso? El pacto abrámico tiene hijos que también se llaman pactos. El pacto abrámico es un pacto papá. ¿Sí? El pacto abrámico es un pacto papá. Tienes 3 pactos, tiene 3 hijos pactos. Eso lo vamos a ver. Pero le anticipo que cada uno de estos hijos pactos tiene que ser interpretado a la luz del papá del pacto abrámico. Punto número 6, las confirmaciones del pacto abrámico. El pacto abrámico fue hecho con Abraham y su descendencia, pero también Dios confirmó con otros personajes el pacto abrámico. Y número 7, las implicancias teológicas del pacto abrámico del Nuevo Testamento, lo que hablé recién. Esa es el esquema. Ese es el esquema. Vamos a definir un pacto bíblico, ojo, un pacto bíblico. Primero, como introducción, vamos a definir un pacto. Y para ello yo voy a pegar al doctor Dwight Pentecost. Él define el pacto bíblico de la siguiente manera, y creo que es la mejor definición teológica que ha sido confeccionada. A no ser que alguien me muestre otra y sea mejor. Pero hasta el momento es la mejor definición de pacto que yo he encontrado dentro de mi periplo de estudio bíblico. Dice así: un pacto bíblico, punto 1 es una disposición soberana de Dios por la cual Él, Dios, establece un convenio incondicional o declarativo con el hombre, obligándose a sí mismo mediante la gracia por la fórmula libre yo a conceder bendiciones definidas a aquellos con quienes ha pactado. Esa es la definición de un pacto incondicional. Sigamos la definición. O 2, una propuesta de Dios en la cual Él promete en un convenio condicional o mutuo con el hombre por la fórmula contingente si tú, para conceder bendiciones especiales al hombre con tal que cumpla perfectamente ciertas condiciones y para ejecutar castigos definidos en caso de que falle. Esa es la definición de pacto bíblico. Y como ustedes pudieron darse cuenta, aquí está la definición de un pacto incondicional y una definición del pacto condicional, porque hay 2 tipos de pactos: incondicionales y condicionales. Eso lo vamos a ver cuando veamos la naturaleza del pacto abrámico. Ahora pasamos a nuestro primer punto, el concepto de pacto abrámico. Traigo la siguiente definición, con esta vamos a trabajar. El pacto abrámico es un pacto que Dios concertó con Abraham y su descendencia. Repito, el pacto abrámico es un pacto que Dios concertó con Abraham y con su descendencia, 1, de forma eterna, de forma incondicional y de forma literal, en el cual prometió, obviamente a Abraham y a su descendencia, en el cual prometió, esto es importantísimo, prometió una tierra. Una tierra, el concepto tierra, vamos a trabajar con ese concepto. Una tierra, tierra. Una simiente, tierra simiente, una tierra específica, una simiente nacional y una bendición mundial. ¿Entendieron?
Ahora voy a leer la definición de pacto abrámico de recorrido, sin parar. El pacto abrámico es un pacto que Dios concertó con Abraham y su descendencia de forma eterna, incondicional y literal, en el cual prometió una tierra específica, una simiente nacional y una bendición mundial. Eso que está contenido en esa definición es lo que la Biblia desarrolla hasta Apocalipsis. Gloria a Dios. Y la Biblia expande algunas de esas ideas en otros pactos, pero la idea es la misma, se sigue expandiendo, se sigue desarrollando la idea. Bien, punto 2, la materia prima del pacto abrámico, y aquí quiero que anoten, porque aquí voy a ver donde algunos pasajes. Génesis 12 del 1 al 3. Génesis 12 del 1 al 3. Lo vamos a leer en un momento más porque tenemos que empaparnos y familiarizarnos de la narrativa, si no voy a estar hablando por encima y no se va a entender mucho. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Otro. Génesis capítulo 12, versículo 7. Génesis capítulo 12, versículo 7. Otro. Génesis capítulo 13, versículo 14 al 17. Génesis capítulo 13, versículo del 14 al 17. Otro. Génesis capítulo 15, desde el versículo 1 al 21. Versículo 1 al 21. Otro. Génesis capítulo 17, versículo del 1 al 21 también. Génesis capítulo 17, versículo del 1 al 21. Y final, Génesis capítulo 22, versículo del 15 al 18. Esos versículos son la materia prima del pacto abrámico. Eso usted tiene que leerlo y eso queda como tarea para la casa. Además que lo vamos a leer acá, pero usted tiene que empaparse de esa narrativa bíblica, familiarizarse con esa narrativa para que usted entienda después cada cosa que se va a decir. En otras palabras, lea del capítulo 12 al capítulo 22 de Génesis. En otras palabras, lea Génesis. En otras palabras, lea la Biblia. Amén. Y vamos a comenzar con Génesis 12. Hermanos, aquí vamos a terminar a la hora que tengamos que terminar. Y no importa que quedemos a mitad de camino. Después seguimos la exposición. Amén. La idea es ir paso a paso y lo vayamos entendiendo bien. Génesis capítulo 12, ¿cómo es cierto? Del 1 al 3. Leamos del 1 al 3. Génesis capítulo 12, del 1 al 3, dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vamos a estar regresando a estos 3 versículos muchas veces porque vamos a analizarlos de diferentes ángulos. Yo voy a ir haciendo algunos alcances generales porque después vamos a ir profundizando. 12:7 dice: Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Génesis 13, 14, 17. Génesis 13, 14, 17 dice. Génesis capítulo 13, versículo 14, 17 dice: Y Jehová dijo a Abraham, después que no se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque todas
tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. ¿Se da cuenta que el concepto tierra ha aparecido en todos los versículos que hemos leído? ¿El concepto tierra aparece? No es lo único que aparece, pero el concepto tierra, 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 tierra. Génesis 15, del 1 al 21. Nosotros vamos a estar aquí centrados en este capítulo porque en este capítulo aparece algo extraordinario. Veamos Génesis 15, del 1 al 21. Génesis 15, del 1 al 21. Dice así. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Hermanos, mirando de aquí para atrás no se ve tan espectacular, pero en los pies de Abraham no tenía tierra, no tenía hijo, venía saliendo de una tierra, estaba en tierra que no conocía, no tenía nada. Amén. Era un NN, podríamos decir. Entonces le dice, y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová. Esta cuestión de que la manifestación de la fe de Abraham está muy conectado con la justificación por fe, ¿no? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la justicia de Dios? Que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. En el Evangelio se revela la justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur. ¿Ves que hay un personaje llamado Ur? Ur de los caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: esto es importante porque esto lo voy a desarrollar ahora, porque si no, pues tendríamos que volver a leer. Aquí del versículo 9 para. Y le dijo: tráeme una becerra. Nótese que Abraham hizo una pregunta, le dijo: Señor Jehová, lo que viene del versículo 9 para acá es una respuesta a una pregunta, ¿me sigue? Y él respondió en el 8: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Esa es la pregunta de Abraham. Abraham le preguntó a Dios: ¿y cómo yo voy a conocer que voy a heredar estas promesas?
y le dijo, entonces a la luz de esa pregunta Jehová le responde y le dijo, tráeme una becerra, tráeme un vacuno, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años. 2 animales, una becerra y una cabra. Y un carnero. Becerra, cabra, carnero. Becerra, cabra, carnero. De 3 años también. Una tórtola. Una tórtola. También. Y un palomino. No olvidemos que Dios le está respondiendo la pregunta. ¿Vale? Dice, y tomó él todo esto y los partió por la mitad. Y puso a cada mitad una frente de la otra, mas no partió las aves. Quedémonos ahí. Tenemos la becerra, acá, la becerra. Se partió la becerra. La mitad de la becerra ya en el piso y la mitad de la becerra ya en el piso. ¿Cierto? Un poquito más allá, la mitad de la cabra allá, la mitad de la cabra acá. Becerra, becerra, cabra, cabra. Después un carnero lo mismo, la mitad del carnero allá, en el piso obviamente, y la mitad del carnero acá. Tenemos 3 animales partidistas que andan como un camino, ¿no? Después la tórtola, pero como la tórtola era pequeña, no la partió, sino que puso una tórtola acá y el otro palomino acá. ¿Logra ver la imagen? Amén. Dios está respondiendo la pregunta de Abraham. Dice, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. O sea, en ese escenario nos faltaban los muchos pájaros de rapiña que querían comerse los cuerpos muertos. En términos contemporáneos diríamos los jotes, los buitres. ¿Y Abraham qué hacía? Lo espantaba porque no se me coman la cosa, no me desordenen el escenario, no me desordenen la obra de teatro. Entonces Abraham estaba espantándolo para allá. En el 12 dice, en el 15:12, más a la caída del sol, o sea, cuando anocheció. O sea, Abraham tiene que haber estado cansadito ya de tanto espantar a los pajaritos. Más a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham. El hombre se cansó, hermano. Le dio sueño. Y hasta ahora la ave de rapiña ya no va a andar en la noche. Entonces, más a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham. Dice ya, y cuando mire, entonces tenemos el siguiente escenario. Están los árboles, o sea, están los animales cortados ahí y Abraham durmiendo. Seca. Abraham está haciendo seca. Ese es el escenario. Dice, y he aquí, en ese escenario, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él, sobre Abraham, cuando estaba durmiendo. El 13 dice, entonces, solo entonces. O sea que es muy importante el escenario, porque entonces Jehová dijo a Abraham, pero estaba durmiendo. ¿Durmiendo? Quizás estaba soñando, no sé. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena. Miren, anticipó que su descendencia iba a morar en la tierra ajena. Y será esclava allí, y será oprimida por 400 años. Le dijo que su descendencia iba a ser esclava en Egipto. O sea que parte de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto
es cumplimiento del pacto abrámico también. Gloria a Dios. ¿Me siguen? Amén. Y será oprimida 400 años. Más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo. Todo esto es parte del pacto abrámico. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo, la tierra que tenían que heredar. Hasta aquí. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando. Un horno humeando. Y esto es importante. Y una antorcha de fuego. Imagínense la antorcha de fuego. Apareció una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Los animales que estaban divididos, una antorcha de fuego pasó por ellos. Dice, miren, el 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Nuevamente aparece nuestra palabrita, tierra. Desde aquí están ya las fronteras de la tierra, esto es muy importante. Desde el río de Egipto, mire, desde el río de Egipto, hasta el río grande, hasta el Éufrates. El río Éufrates. La tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Toda esa fue la tierra que se le prometió a Abraham y a su ascendencia en el pacto abrámico. Así que los que están peleando por tierra con Israel en este momento, si leen esto se darán cuenta que incluso donde están ellos ahora es tierra de Israel. Porque la tierra de Israel está desde el Éufrates para acá. Eso todo se va a cumplir cuando se cumpla completamente el pacto abrámico. A no ser que nosotros espiritualicemos el pacto abrámico, porque están las tendencias de los teólogos que espiritualizan. Ahora, ¿qué significa esto, hermano? A ver, nosotros en el tercer punto vamos a ver la naturaleza del pacto abrámico, y en esta naturaleza del pacto abrámico vamos a decir que es eterno, que es literal, que es con Israel, un pueblo del pacto, pero el punto que quiero resaltar aquí es que en el capítulo 15, a la luz de lo que acabamos de ver de los animales divididos, esto revela que el pacto abrámico es un pacto incondicional. ¿Por qué? Esto es importante, hermano, porque hay teólogos y eruditos que dicen que el pacto abrámico es condicional. Y hay otros que dicen que es incondicional. Aquí hay una mocha, una pelea, una litis, una disputa, un conflicto. Voy para allá. Lo que quiero dar a entender es que hay teólogos muy importantes que creen que el pacto abrámico es condicional y hay teólogos muy importantes que creen que es incondicional. Y las implicancias de creer una cosa o creer la otra son tremendas. Y estos predicadores son muy famosos y salen en YouTube y salen en la radio. ¿Qué es un pacto incondicional? Lo leímos cuando leímos la definición al comienzo, pero ahora lo voy a explicar. Amén. Un pacto incondicional, por ejemplo, si yo hiciera un pacto, tómelo como un contrato en términos sencillos.
No es específicamente un contrato, pero uso el término contrato para ilustrar. Un contrato. Si yo con el hermano José hiciéramos un contrato, ¿cierto? El contrato podría ser este. El hermano José me dice, hermano Freddy, yo le propongo a usted que usted venga a predicar una vez al mes a Yanquihue. Pero con una condición: si usted se porta bien. Lo dije en genérico, podríamos mencionar algo específico. Y yo digo, ok, hermano José, yo me voy a portar bien y voy a ir a predicar una vez al mes el 21. Eso sería un contrato condicional, porque mi venida a predicar está sujeta al cumplimiento de una condición: que yo me porte bien. ¿Ya? Pongo otro escenario. Ese es el escenario de un pacto condicional, de un contrato condicional. Un escenario de un pacto incondicional. Lo mismo, yo hago un pacto, un contrato con el hermano José. Y el hermano José me dice, hermano Fred, usted va a venir a predicar una vez al mes acá en Yanquihue, pero usted puede portarse como le dé la gana, no importa. Usted puede venir igual. Ese es un contrato incondicional. Porque no está sujeto a que yo no cumpla ninguna condición. Amén. Entonces, nosotros sabemos que el pacto abrámico es como un racimo de uva que está lleno de bendiciones. Pero es importante cómo yo interpreto este pacto abrámico, porque si yo lo interpreto como un pacto condicional, significa que las bendiciones del pacto abrámico se van a cumplir siempre y cuando Israel cumpla ciertas condiciones. Si no, no se cumple. ¿Sí? En cambio, si es incondicional, no va a importar de la infidelidad de Israel a través de la historia, se va a cumplir igual. O sea, va a ser solamente por gracia gratuita. No estoy diciendo que sea correcto que Israel se porte mal. Lo que estoy diciendo es que no va a depender de eso el cumplimiento del pacto abrámico. Entonces, es importante saber si es condicional o incondicional. Amén. Por lo general, todos aquellos que dicen que el pacto abrámico es condicional, ¿se imaginan lo que creen de Israel? Creen que Israel ya fue desechado de Dios y que Israel no tiene futuro como nación. Porque todos sabemos que Israel falló todo el rato, ¿no? Israel falló todo el rato del Antiguo Testamento. Amén. Entonces, ellos dicen que Israel fue desechado. ¿Me siguen? Entonces, si esto es verdad, si el pacto abrámico es condicional, Israel entonces no recibe las bendiciones. Fue desechado. Ya no tiene futuro escatológico como nación. O sea, la restauración de Israel que nosotros predicamos está equivocada. Amén. Hay teólogos que creen eso. Y dicen que Israel fue desechado. Y es ahí donde ellos espiritualizan las bendiciones del pacto abrámico y se lo aplican a otro pueblo, a la iglesia, diciendo que la iglesia no es el Israel literal, sino que es el Israel espiritual. Se ven obligados a espiritualizar la cosa porque literalmente no les da. ¿Sí? Amén. Sin embargo, los que creemos, porque yo soy de los que creo que este pacto es incondicional, creemos que Israel tiene futuro escatológico y que Dios no ha terminado con Israel. Dios lo disciplinará, claro que sí, pero no ha terminado con Israel.
futuro escatológico. Entonces, eso dicho por un momento, volvamos a leer unos pasajes que faltaban. Génesis capítulo 17. Génesis capítulo 17, versículo del 1 al 21. Eso también tenemos que empaparnos de eso. ¿Está ahí conmigo? Capítulo 17 de Génesis, versículo del 1 al 21 dice: Era Abraham de edad de 99 años. 99 años tenía. Cuando le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre, aquí Dios le cambia el nombre a Abraham, y no será ya más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Recordemos, Abraham no tiene nada en ese momento. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua. Y seré el Dios, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Dice: será circuncidado todo varón. Eso es importante. La circuncisión es la señal del pacto. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Se acuerda cuando se le exigía a los hermanos gentiles en la carta a los Gálatas y los judíos pedían que tenían que circuncidarse? Relaciones. Por eso es importante tener el pacto abrámico para después entender lo de la carta a los Gálatas. Y de edad de 8 días, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa. Aún si fuera de otro lado, pero estuviera ahí como siervo de la casa, tiene que ser circuncidado. Y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne. Estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, ¿se acuerda cuando de repente, David cuando estaba con Goliat dijo: ¿y quién es este incircunciso? ¿Qué es lo que está diciendo? Que no tiene arte ni parte con el pacto abrámico, eso está diciendo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Los hermanos que creyeron en Jesucristo en Galacia y no se circuncidaron, violaron el pacto.
A la luz de acá sí. Pero Pablo se opone y dice, no. ¿Qué está pasando? El 15 dice, dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. También le cambió el nombre a la mujer. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Y dijo en su corazón, voy a hacer la risa para que sea más ilustrativo. Claro, hay que ser ilustrativo. Dice, a hombre de 100 años, a hombre de 100 años, ha de nacer hijo. Y no había guiado en ese tiempo. Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de mí. Respondió Dios, ciertamente, Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él, como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho, en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. De ahí nacen todas las naciones árabes. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a la luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Este dijo, no solo hay que escuchar la predicación, hay que ponerla en práctica. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Adán no estaba circuncidado. Circuncidó su prepucio de su miembro viril a los 99 años, hermano. ¿Cómo habrá gritado ese hombre? Claro, si eso era doloroso. Dice, e Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. También de 13 años. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado al extranjero por dinero, y fueron circuncidados con él. Ahí hubo bastante clamor esta noche. Y yo creo que más que una noche, porque es muy doloroso. Ahora, estas narrativas son importantes para familiarizarnos con el texto, porque vamos a ver muchas cosas. Veamos otro versículo también, Génesis 22. ¿Qué es? Son 8 para las 6. ¿A qué hora comencé a predicar? Si alguien se acuerda, por favor me avisa. 1:10. ¿Llevamos? Sí. Ya. Sí, vamos a una justo donde quería terminar. Génesis capítulo 22, versículo 15 y 18.
Génesis 22, versículo 15 y 18, ¿está ahí conmigo? Dice así. 22, versículo 15 al 18. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Aquí aparece nuestra segunda palabra, la otra palabra era tierra, ahora la palabra simiente. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mí. Señores, aquí está el Evangelio de la gracia gratuita, que podamos entender. Aquí, el Evangelio de la gracia gratuita parte del pacto abrámico. Bien, hemos visto la materia prima del pacto abrámico, que es nuestro punto 2. Y voy a terminar con el punto 3, que es la naturaleza del pacto. Algo ya dijimos. El pacto es eterno, el pacto abrámico es eterno. Solamente voy a poner un versículo para que se entienda. Génesis 17:7. Génesis 17:7 dice: y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perfecto. El pacto es eterno. El pacto es incondicional y unilateral. Es incondicional, ya vimos, cuando solamente... eso yo lo estoy explicando también. La imagen de los animales que estaban cortados, ¿cierto? La costumbre para celebrar un pacto en Israel era la siguiente, la costumbre cultural. ¿Verdad que lo que hago con la explicación que yo tuve un pacto con el hermano José? Pero supongamos que yo hacía un pacto con el hermano José, ya vimos la cuestión de incondicional o condicional, pero sigamos por ese ejemplo. Yo hago un pacto con el hermano José, incondicional o condicional. Si el pacto es condicional, yo le digo, ya hermano José, yo voy a venir a predicar y me voy a portar bien, condición. Entonces nosotros nos pasamos la mano, ¿cierto? Un símbolo de que hicimos pacto, pero nosotros juntos de la mano pasamos en medio de los animales. Así se formalizaba un contrato, un pacto en Israel, con esa ceremonia. En términos actuales sería como ir a la notaría. Esa es la formalidad, esa es la solemnidad del acto. Entonces, pacto condicional, los dos pasamos. ¿Qué significaba eso? Que si yo fallaba el pacto, no solamente significaba que me iba a predicar, porque en un pacto condicional, el que falla el pacto, así como los animales fueron cortados, así será cortado la parte que falla el pacto. ¡Wow! Ahora, sin embargo, nosotros, Abraham estaba allá, todo creído que iba a pasar en medio del mundo, junto con Jehová, porque si el pacto era condicional, tenían que pasar juntos, ¿no? Sin embargo, Dios nos puso a dormir. Y Dios simbólicamente pasó a través de una antorcha ardiente. Y pasó solo. ¿Qué significa eso? Que el pacto es incondicional. Dios dice, solo de Él, de su responsabilidad, solo de Él, de su reputación, depende el cumplimiento del pacto abrámico. No depende de que Israel se porte bien, se porte mal. No depende de que Israel se santifique o no se santifique, no importa. Solo Él pasó en medio de los animales. Solo el cumplimiento del pacto abrámico solamente
pacto de gracia gratuita. Es gracia gratuita, no es por obra, no es por obra, es por gracia. Es por gracia porque solo Él pasó. Él en lugar de Abraham pasó por el medio de los animales. Cristo, en lugar del pecador, murió en la cruz. ¿Está siguiendo? Amén. Es incondicional, es por gracia. O sea, que si fuera por obra, Israel no tiene por dónde. Pero como es por gracia, Israel tiene futuro. Israel será restaurado. Amén. Aunque a los teólogos reemplacistas les duela. La palabra de Dios está empeñada en el pacto abrámico. Dios empeñó su palabra. Entonces el pacto abrámico es eterno, es incondicional, es literal. Esto es muy importante porque debemos interpretar literalmente el pacto abrámico. No tenemos que espiritualizarlo porque al espiritualizar podemos terminar diciendo cualquier cosa. Porque, ¿sabe usted? Cuando uno espiritualiza el pacto abrámico, porque se le promete la tierra de Canaán, ¿no? Pero cuando uno espiritualiza el pacto abrámico, acá graben esto bien, los que están escuchando ahí en las redes sociales, cuando una iglesia espiritualiza el pacto abrámico y no lo interpreta literal, a veces termina cantando coritos como estos. De camino a Canaán, aleluya, de camino a Canaán. De camino a Canaán, aleluya, de camino a Canaán. ¿Por qué? Porque dicen que el Canaán es del cielo. Están espiritualizando la promesa de la tierra, que es algo físico, lo están espiritualizando con el cielo. A Israel, la iglesia espiritualmente. Canaán, el cielo. Todo lo espiritualiza. Por eso es que las alabanzas están llenas de esta espiritualización equivocada. El pacto abrámico debe interpretarse literalmente. Además, el pacto abrámico se hace con un pueblo de pacto, porque vamos a ver que Dios hace muchos pactos con Israel. Un pueblo de pacto. Bueno, hermanos, nos queda el contenido del pacto abrámico, que son, solamente lo menciono, son 14 estipulaciones, 14 provisiones que el pacto abrámico da, 14 bendiciones, en otras palabras, 14 provisiones. Eso lo vamos a ver en el contenido del pacto abrámico. Y vamos a ver también en el punto 5 los pactos hijos del pacto abrámico, o sea, con los pactos que vienen después con los cuales está relacionado el pacto abrámico, o son sus pactos hijos. Y vamos a ver las confirmaciones del pacto abrámico y finalmente las implicancias teológicas del pacto abrámico en el Nuevo Testamento. Esa ha sido la exposición del día de hoy. Lo que les pido es que estos versículos que acabamos de leer los repasen, porque cuando yo venga a exponer, eso debe estar fresco. Amén. ¿Ya? Aquí queda la exposición del pacto abrámico, parte 1, y el pastor José pasa a este lugar. Y continuamos con el servicio.